Caminando por el Santiago que recuerdo. Con ese nombre doy inicio a esta nueva charla que les entrego por video. El reciente sábado 4 de junio se celebraron los 100 años del Policlínico Público Israelita, que hoy día se llama Centro Médico y Dental Israelita. Al evento fui invitado y llegué dispuesto a llenar mi espíritu con recuerdos del pasado. Han pasado más o menos 75 años desde la primera vez que tuve conciencia de este centro comunitario. Había un número razonable de personas, unas 50 diría yo, y los discursos oficiales fueron de la gerenta general Natalia Clavería, del actual presidente de la institución Ari Roisman y del doctor Mario Mitnick, quien en forma voluntaria ha trabajado por casi 50 años en la institución. Luego de los discursos, y sintiendo que como expaciente de este centro comunitario podría aportar algunas palabras, hice uso de ellas. Pedí la palabra y me la concedieron. Lo primero que hice fue recordar a Carlos Tapia, que fue un gran amigo de la familia, practicante, como se denominaba en esos tiempos a los asistentes médicos, quien podía hacer una curación simple como operar de apendicitis. O sea, estaba capacitado para cualquier cosa, y de hecho muchas veces lo hizo. Fue un personaje entrañable, lleno de habilidades y carisma. Mis padres eran padrinos del hijo único de ellos, de Iván. Carlos se casó con una señorita entonces, Namías. Y el hijo Iván, desde hace más o menos 60 años vive en Israel. Carlos Tapia me trae recuerdos extraordinarios porque era muy querendón de la familia y particularmente a mí y a mi hermano Jorge nos llevaba al fútbol, nos paseaba, nos divertía, nos contaba chistes, hacía mímica, era un personaje, sin lugar a dudas. También hice un recuerdo de mi amigo Carlos Reis, que fuimos contemporáneos en el Instituto Nacional, yo en el externado y él en el medio pupilaje. Era un excelente futbolista y fue un destacado arquitecto. Lamentablemente, problemas de salud que finalmente terminaron con su vida, lo hicieron abandonar la profesión y, buscando qué hacer, se inscribió como voluntario en el Poli, donde le cupo una muy abnegada y valiosa colaboración en la parte de las finanzas. En aquellos años nosotros vivíamos en Arturo Prat al llegar a Coquimbo, cerca de la tienda de mi padre. Ese fue el propósito de vivir en esa zona. Y relaté que a los 10 años me iba caminando al Poli, como lo llamábamos, a este Policlínico Público Israelita, que está ubicado y sigue estando en Nataniel, cerca de la calle Maule. Me entretenía mucho en la caminata, porque me imaginaba jugando por Colo-Colo, que era una de mis pasiones. Chuteaba hojas, piedrecillas, cáscaras y todo lo que se me cruzara en el camino. No me daba cuenta cuando llegaba a destino. Incluso el partido imaginario aún no concluía. De vuelta hacía lo mismo. Me imaginaba nuevamente en la cancha de fútbol jugando y como mi imaginación era muy nítida, veía todo lo que imaginaba. El Poli era un clásico, eso señalé en esta locución que me correspondió realizar, entendiendo por tal a todo aquello que perdura en el tiempo. Son clásicos tanto un Ford 30 como un Mustang del 56 o un último modelo que ha pasado a ser, o que pasará, más bien dicho, a ser clásico, por razones no del paso del tiempo, sino porque es recordado en forma permanente. La música nos lleva a veces a algunas confusiones, porque las músicas clásicas, o mal llamadas clásicos, son las músicas selectas, por un lado, como la obra de Beethoven o de Bach, y tanto así como las populares. Las canciones de los Beatles son un clásico.
Por lo tanto, es bueno que usemos el lenguaje apropiado y digamos que la música es selecta o popular, y que puede ser clásica o no, la una y la otra. El poli ha perdurado 100 años, y es un clásico. Por eso hago este alcance respecto a la palabra clásico. Es un clásico porque tiene 100 años y sigue absolutamente vigente, con muchas dificultades financieras y de todo tipo, pero vive, existe. Para que perdure, debemos cuidarlo y preservarlo. De nosotros depende. Quienes se recuerdan de lo que digo tienen claro que era el centro de salud comunitario, pero no solo comunitario, sino que era orientado a la comunidad integral del país, particularmente a los más desposeídos, de los barrios más populares o de los inmigrantes, como era el caso de nuestros antepasados, padres o abuelos, lo que hubiera sido que llegaron a este país. Estos inmigrantes, agradecidos de haber sido recibidos en Chile, luego de las penurias, vivían en Europa, crearon esta institución. Y somos ahora los hijos y nietos de aquellos próceres los que estamos encargados de preservarla, como acabo de mencionar. Hoy día atienden a nuevos inmigrantes, por todos nosotros conocidos, que no tienen recursos en absoluto como para ser atendidos por medicina formal y tampoco cuentan con los beneficios sociales de los habitantes del país. Llegaron con las manos vacías, igual que los nuestros, y reciben salud de manera generosa y digna, que es lo más importante. Decía el doctor Mitnick, los niños de origen haitiano no solo recibían atención médica en el policlínico, sino que también servían de intérpretes a sus padres, que aún no se habían familiarizado con el lenguaje. Retorno a Santiago, que es el objetivo de esta charla. Esta breve distracción, que para mi gusto es muy necesaria, la he hecho con mucho cariño y con mucha emoción. El evento del día sábado 4, como dije, fue sumamente emocionante. Las caminatas por Santiago eran un bálsamo en aquellos tiempos, tranquilidad y seguridad a toda prueba. En 1950, cuando tenía solo 10 años, me iba solo al barrio Borgoña, donde estudié ese año. Caminaba hacia San Diego desde Arturo Prat por Coquimbo y tomaba el carro 36 y me bajaba en Pedro Lagos. De regreso a casa, la caminata era hacia Arturo Prat, desde luego. Y si no venía el carro 36, tomaba la micro Matadero Palma. Los días sábados, el curso completo dirigido por el extraordinario profesor Humberto Silva, nos dirigíamos al Parque Cousiño, hoy día Parque O'Higgins. Para mí sigue siendo Parque Cousiño. Eran pichangas de 9 a 12, extraordinarias, maravillosas. Terminadas ellas, volvíamos desde el parque haciendo el camino inverso. Es decir, cuando fuimos al parque nos íbamos desde San Diego a Avenida Biel, por Pedro Lagos. Y cuando volvíamos hacía la misma ruta. La entrada al parque era de libre acceso. No había puertas de entrada ni nada. Por donde uno llegaba, entraba. Y de regreso a casa me venía caminando por San Diego. Al llegar cerca de Avenida Mata, poco antes entraba a Baltasar Villalobos o a Marta Arteaga, dos callecitas angostas que conectaban con Galvez, hoy llamada Centeno. Solía visitar a mis primos Borges y Glaster, a los Larrondo, a mi amigo León Piloski y a muchos más que poblaban este gueto comunitario. El año 51 entré a Primera Humanidad en el Instituto Nacional. Esta vez la caminata era por Arturo Prat, de ida y regreso. A veces, al término de la jornada de la mañana, iba al centro a los programas en vivo de las radios Minería y Corporación, para retornar al colegio para la jornada de la tarde. 2 veces por semana, a la salida del colegio, me iba por Eleuterio Ramírez a Nataniel, a clases de piano con Marta Gallán, hermana de Elisa Gallán, que entre ambas dirigían una escuela, como un parvulario más bien, y hacían clases de piano particulares. Poco tiempo después, me cambiaron más bien dicho, a la Escuela Moderna de Música, y ahí tuve clases con Fabiola Aracena.
y teoría con René Amengual. Caminaba así por calles transversales de Santiago, de la zona céntrica de Santiago, llenas de locales comerciales con productos de librería y relojería y locales de viejos, donde venden libros usados. Para mí esto significaba una atracción enorme hasta el día de hoy. Y la mirada infantil la preservo, los miro con el mismo entusiasmo que tenía hace 60 años atrás, o 70. Los días sábados, por lo general, almorzaba con mi amigo Pedro Rofe, que vivía en Galvez con Alonso Valle. Y después de almuerzo, casi siempre, o jugábamos a la pelota en el balcón de su departamento, o nos íbamos al Estadio Santa Laura a ver el partido de turno. Daba lo mismo que jugara. Íbamos al Estadio Santa Laura. Cuando nos trasladamos a Ñuñoa, en la década del 50, el viaje en la mañana era en auto. Esta vez nos llevaba mi papá, quien conducía y recogía en el camino a muchos muchachos que estudiaban en el Nacional y que le quedaban la pasada. En el trayecto escuchábamos Compases al Amanecer, un programa inolvidable. Creo que era Radio Nuevo Mundo, no me acuerdo bien. Escuchábamos tangos maravillosos que eran el deleite de mi padre. Deleite que heredamos sus hijos y hoy nuestros hijos. Es muy curioso cómo se transmiten estas emociones de padre a hijo y de hijo a nieto. Clásicos, por definición, qué duda cabe. Podría seguir relatando muchísimas historias de esos tiempos, llenos de caminatas de día y de noche, sin preocupación. Ustedes no se pueden imaginar cómo los extraño. Y tengo la sensación que muchos de los que están viendo este video también han sentido la misma emoción que he tratado de transmitirles. Muchas gracias. Hasta la próxima.